En esta octava autoevaluación correspondiente al mercado de divisas, al igual que en todas las anteriores, vamos a analizar, en primer lugar, las respuestas de verdadero y falso con sus correspondientes justificaciones y luego las preguntas de opción múltiple. Bueno, empecemos con la primera. Dice, el tipo de cambio nominal es un precio relativo. Esta es verdadera debido a que es el precio de una moneda respecto a otra. Podemos tener un tipo de cambio entre cualquier dos monedas. La segunda nos dice, el arbitraje permite comprar divisas a precios elevados a fin de obtener una rentabilidad en moneda extranjera. En este caso es falso. El arbitraje lo que nos estaría mostrando es que no se cumple la condición de paridad de intereses, donde el tipo de cambio real, el tipo de cambio nominal doméstico se debería igualar al externo. Entonces, la rentabilidad que podemos obtener en un arbitraje va a depender de la tasa de interés que en ese momento, o el tipo de cambio que en ese momento sea más alto. No necesariamente la rentabilidad va a ser en moneda extranjera. En la 3 dice, una caída del tipo de cambio futuro esperado da lugar a un aumento del tipo de cambio actual. Esta es falsa, porque los cambios en el tipo de cambio actual, de acuerdo al modelo que nosotros vemos del mercado de activos, va a depender del equilibrio entre los rendimientos esperados de los activos en moneda doméstica y en moneda extranjera. Podemos ver que las expectativas pueden afectarlo, pero sin embargo lo que afecta al tipo de cambio actual de equilibrio va a ser la rentabilidad esperada. En la 4 nos dice, un aumento de la tasa de interés doméstica reduce el tipo de cambio de equilibrio. En este caso es verdadero. Recordemos cuando vemos el mercado de activos para determinar el tipo de cambio de equilibrio de interés, vemos que este se encuentra relacionado con la tasa de interés. Y esta tasa de interés a su vez depende del equilibrio del mercado de dinero. Entonces, un aumento de tasa hace que activos, que parte del dinero que se iba a ir a activos domésticos o extranjeros se vayan a alguna colocación por la mayor tasa de interés. Entonces, siempre tenemos que hay una relación o una sustitución entre tasa y tipo de cambio. Un aumento de tasa reduce el tipo de cambio, una reducción de tasa incrementa el tipo de cambio. En la 5 nos dice, el tipo de cambio nominal surge como equilibrio de oferta y demanda de activos financieros domésticos. Esta es falsa porque el tipo de cambio nominal es el equilibrio entre los rendimientos de los activos en moneda local y en moneda extranjera. La sexta nos dice, si aumenta la tasa de interés externa, debe subir la interna para que se cumpla con la condición de paridad de intereses. Esto es falso. ¿Por qué? Porque además de ajustes en la tasa de interés, puede ocurrir que el desfasaje de tasas esté explicado por expectativas de devaluación o riesgo. Entonces,
no necesariamente un aumento de la tasa tiene que subir la interna. Es más, por lo general, un cambio en la tasa de interés externa va a generar una salida de capitales, es decir, una suba del tipo de cambio, y esa suba del tipo de cambio, recordemos que lo que va a hacer es bajar la tasa de interés interna, cumpliendo este equilibrio que hablábamos anteriormente, este equilibrio invertido entre lo que son tipo de cambio y tasa de interés. El tipo de cambio forward es un swap de divisas. Esto es falso. El tipo de cambio forward es como un tipo de cambio a futuro, donde uno compra o se compromete a comprar una cantidad de dólares a una determinada cotización que puede estar por encima, puede estar a la par o puede estar por debajo. Eso se ve en el momento que vence el futuro. La 8 dice, la rentabilidad de un activo depende solo de la tasa de interés de la moneda. Este es incorrecto. La rentabilidad de un activo depende de la tasa de interés y de los demás factores que afectan al activo, como el riesgo sistémico, la tasa de devaluación esperada, si es un activo en moneda local, cuestiones internas, si es en moneda extranjera, algún cambio exógeno que se pueda dar. O sea, la rentabilidad no vamos a verla como simplemente un cambio en la tasa. La 9 dice, el tipo de cambio de equilibrio es el equilibrio entre la rentabilidad esperada en moneda doméstica y externa. Esta es correcta porque lo que estamos igualando son la rentabilidad de activos, y en el punto donde las dos monedas igualan su rentabilidad es donde hallamos nuestro valor de tipo de cambio. La última de verdadero o falso dice, un aumento de la tasa de interés externa reduce el tipo de cambio de equilibrio. En este caso es falso porque un aumento de la tasa de interés externa aumenta la salida de divisas, por lo tanto aumenta la demanda de dólares, y esto hace que el tipo de cambio de equilibrio se incremente. Acá es muy importante cuando trabajamos el mercado de activos, el mercado de divisas, el mercado de dinero, recordar muy bien la interacción que se da entre todos estos mercados, que seguramente los habrán visto en macroeconomía. Vamos a comenzar ahora con las de opción múltiple. Nos dice, un incremento de la tasa de interés externa. Recordemos que dijimos, si aumenta la tasa de interés externa, aumenta el tipo de cambio. Vemos que la única que dice que aumenta el tipo de cambio es la A, pero al aumentar el tipo de cambio, reduce la tasa de interés. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la E, ninguna de las anteriores. La 12 nos dice, el tipo de cambio nominal directo es el precio de una divisa respecto a una moneda. Eso es lo que nosotros conocemos como el tipo de cambio. Por ejemplo, cuando decimos el tipo de cambio es 200 pesos o 300 pesos o cualquier número, estamos diciendo que para comprar $1, una divisa, necesitamos o 200 o 300 o cualquier valores de pesos. Podríamos expresarlo
al revés, el precio de una moneda respecto de una divisa, y ese sería el tipo de cambio indirecto. La número 13 nos dice, además de la rentabilidad de activo, tenemos que marcar qué más consideran los ahorradores. En este caso, dado que nosotros estamos todavía trabajando en un mundo de precios constantes o de tasas de interés nominales y reales que son equivalentes, vamos a ver que además de la rentabilidad, los ahorradores consideran el riesgo y la liquidez. Si nosotros no tuviésemos en cuenta este supuesto que vemos, que las tasas son iguales porque todavía no vimos nada de precios flexibles, la inflación también es una variable a considerar. Sin embargo, por lo general no la marcamos porque cuando estamos hablando de la rentabilidad del activo, estamos hablando de su rentabilidad real, entonces ya está descontado el efecto inflacionario. La 14 dice, indicar la respuesta correcta para el siguiente enunciado y dice, el tipo de cambio de equilibrio es la rentabilidad doméstica, el punto en donde se igualan la rentabilidad doméstica y la rentabilidad externa. Este punto lo vimos en una de las opciones de verdadero o falso. Entonces, al igualarse las dos rentabilidades, obtenemos cuál es la paridad entre las dos monedas. Vamos a la 15 y vamos a avanzar un poquito más con esto que hablábamos anteriormente de la rentabilidad. La rentabilidad de activos que consideran los inversores es, como decíamos anteriormente, la rentabilidad real esperada. ¿Por qué la real? Porque uno siempre va a descontar el efecto de la inflación. Si tenemos una rentabilidad del 10% con una inflación del 15%, claramente estaríamos perdiendo, ¿no? Tendríamos opción de considerar ese activo como una inversión. Y es esperada, ¿por qué? Porque en realidad nosotros, cuando tomamos una decisión, sabemos que vamos a obtener una rentabilidad, pero dado que el mercado de activos equilibra las rentabilidades de acuerdo a la oferta y la demanda de estos, la rentabilidad no deja de ser una variable aleatoria, algo que tenemos que esperar que se concrete. La rentabilidad real esperada puede ser mayor o menor, pero uno tiene que tener una idea o una estimación de decir, a partir de tal umbral invierto, a partir de tal otro, no. La 16 nos dice, los tipos de cambio spot son, y vemos que son dos opciones, tipos de cambio de corto plazo y tipos de cambio de contado. Vemos que nos queda solamente una sin marcar, que es la B, que es el tipo de cambio de largo plazo. Ese es el que antes llamábamos el tipo de cambio forward. Entonces vamos a tener dos tipos, el de spot, que es el de corto plazo de contado, y el forward, que es de largo plazo, o es el que se opera en el mercado de activos financieros. Hasta aquí es todo por este módulo. Espero que haya quedado claro y que hayan sido correctas las interpretaciones, que hayan servido estas aclaraciones sobre algunos de los temas teóricos, y seguimos en el próximo módulo. Que estén muy bien.